nombre de Dios. La antigüedad. Todas las culturas, desde el antiguo Egipto hasta Babilonia, pasando por Grecia y Roma, todas esculpían a sus dioses para poder adorarlos. Claro, era la norma absoluta en esa época. Exacto. Construían estatuas colosales, ídolos de oro, representaciones físicas porque, la mente humana necesita ver para creer. Sí, es una necesidad psicológica muy básica. Pero sin embargo, en medio de todo este panorama, surge una sola tradición que lanza una advertencia que rompe todos los esquemas. Esta regla de no te harás imagen. ¿Una regla que iba en contra de todo lo establecido, digamos? Totalmente. Y, durante siglos, la explicación oficial nos ha dicho que esto se debía a que ese Dios era un espíritu infinito. Algo inabarcable e invisible. Ajá, la idea de la pureza espiritual abstracta. Pero, ¿y si la razón original era exactamente la opuesta? ¿Y si la prohibición existía porque sí tenía un rostro? Una forma física que necesitaba esconder desesperadamente. Esa es la gran interrogante que nos traen las fuentes de hoy. Así es. Saludos a toda la audiencia. Transmitiendo directamente desde nuestro estudio de grabación en la Ciudad de México, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este análisis profundo. Amelia, bienvenida. Muchas gracias, Salvador. Es un gusto enorme estar aquí. Tenemos una misión intelectual verdaderamente fascinante por delante, basada en el texto La prohibición de las imágenes de Dios. Y para arrancar, la pregunta ineludible que nos plantea el documento. ¿Cómo se imagina uno a Dios? ¿Cómo nos lo imaginamos? Híjole, esa pregunta inicial es la clave que abre una verdadera caja de Pandora teológica. La misión de hoy no es menor. Para nada menor. Porque vamos a explorar una tensión histórica brutal entre lo que dicen los textos bíblicos literales originales y, por otro lado, las interpretaciones filosóficas que vinieron muchos siglos después. O sea, un choque entre lo que está escrito y lo que se interpretó luego. Exactamente. En el fondo, las fuentes que estamos analizando hoy nos llevan a descubrir un secreto monumental. Un secreto que ha estado oculto a plena vista en la Torá. ¡Wow! Un secreto sobre la verdadera naturaleza de lo divino, ¿no? Sí, y sobre el propósito último de la humanidad. Ok, vamos a analizar esto con cuidado, porque la premisa es fuerte. La contradicción fundamental surge de inmediato. Así es, salta a la vista. Si observamos que todas las naciones, todas, tenían representaciones de sus dioses, ¿por qué el Dios de Israel prohibió tajantemente que se hicieran imágenes suyas? Esa es la paradoja central. ¿Cuál es la lógica profunda detrás de esta censura visual tan estricta que dictan los textos? Bueno, para entender la verdadera magnitud de este misterio, tenemos que introducir un concepto, fundamental del misticismo y la teología. El Ein Sof. El Ein Sof. Quien nos escucha quizás lo haya oído alguna vez. Seguramente. Este término hebreo se refiere al Dios infinito, a la infinitud absoluta, digamos. Aquello que no tiene principio, ni fin, ni límites de ningún tipo. Ok, la abstracción total. Exacto. Y aquí el texto fuente nos plantea una deducción lógica que es francamente brillante e irrebatible. A ver, ¿cuál es esa deducción? Si asumimos que el Dios que dicta la ley es el Ein Sof, es decir, un ser verdaderamente infinito y sin forma alguna, entonces jamás se preocuparía por prohibir que se le hagan imágenes. Claro, entiendo la lógica perfectamente. Es que no tendría sentido. Es como promulgar una ley que prohíba, respirar en el espacio exterior. Es redundante. Sería materialmente imposible hacer una imagen de algo que por definición es infinito y no tiene bordes. Exactamente. Un Dios infinito, sin la menor posibilidad geométrica o física de tener una imagen, no puede sentir preocupación alguna por ser retratado. Pues porque no hay nada que retratar. Tal cual. Ningún artista podría esculpir el infinito. Por lo tanto, la prohibición, bajo la lupa de esta lógica rigurosa que plantea el texto, solo tiene sentido si estamos ante un Dios finito. Espera, eso es fuertísimo. ¿Un Dios finito? Un Dios que sí tiene una imagen delimitada y que por razones muy específicas y estratégicas está profundamente preocupado por ocultarla a los ojos de la humanidad. Es una deducción que le da la vuelta a todo lo que asumimos normalmente. Pensemos en esto con una analogía del mundo real para anclar el concepto. Me parece perfecto, a ver. Es como una figura pública muy famosa.
Digamos, un gran líder mundial que prohíbe terminantemente la presencia de cámaras o la toma de fotografías a su alrededor. Una prohibición estricta de imagen. Exacto. No prohíbe las cámaras porque sea invisible o porque carezca de un cuerpo material. Al contrario. Las prohíbe porque tiene algo que ocultar. Las prohíbe exactamente porque tiene una forma física, un rostro, una imagen particular que no quiere que sea retratada ni difundida. La prohibición misma confirma la existencia de la imagen. Fíjate que esa analogía ilustra perfectamente el punto central del documento. La censura de la imagen es la prueba irrefutable de su existencia. Es de locos pensarlo así. Lo es. El texto argumenta que la humanidad viene arrastrando una inmensa confusión teológica desde hace milenios al creer que la prohibición de las imágenes implica que Dios no tiene imagen. O sea, asumimos que prohibición equivale a invisibilidad. Y son dos cosas completamente distintas. La fuente es clara. Dios no prohíbe las imágenes porque carezca de una. Las prohíbe porque sí la tiene. Pero, a ver, espera un momento. Hay que poner a prueba esta afirmación porque es radical. Claro, hay que exigir las pruebas. Si la fuente nos está diciendo que este Dios tiene forma y límites finitos, eso lógicamente implica que es vulnerable, que está circunscrito a un espacio, digamos. Sí, a una dimensión física específica. Además, si se afirma que hay una imagen, ¿dónde está la evidencia literal? Quien nos escucha seguramente se estará preguntando si hay pruebas de esto en las Escrituras, o si es solo una teoría moderna. Es una duda muy válida. ¿El texto fuente ofrece alguna prueba tangible de esta imagen? Las ofrece, y son contundentes. De hecho, la evidencia está escrita textualmente, no es una interpretación libre. ¿Ah, sí? ¿En qué parte? El análisis nos remite directamente al primer capítulo del profeta Ezequiel. Ezequiel, un texto clásico. Exacto. Para quienes no estén familiarizados, Ezequiel tiene una visión de lo que la tradición llama la Merkabah. La famosa Merkabah, que significa carroza, ¿no? Significa literalmente carroza o vehículo. Sí, Ezequiel describe un trono divino en movimiento. Y si uno lee ese capítulo, se encuentra con que el profeta describe con lujo de detalles la imagen del dios de la Merkabah. Pero, a ver, ¿qué tipo de detalles? ¿Estamos hablando de metáforas poéticas o de descripciones físicas reales? De descripciones explícitamente físicas y antropomórficas. ¿En serio? Totalmente. Ezequiel describe a una figura sentada sobre un trono de zafiro. Dice textualmente que tiene una apariencia semejante a la de un ser humano. ¡Wow! Literalmente dice eso. Literal. Describe que, desde lo que parecía ser su cintura hacia arriba, brillaba como un metal incandescente, como el electro o el chashmal, lleno de fuego. O sea, le asigna una cintura, una anatomía. Exacto. Y desde la cintura hacia abajo también dice que parecía fuego resplandeciente. ¡Qué locura! Es decir, el texto describe extremidades, un torso, una ubicación espacial concreta sentado en un trono. Está describiendo características y formas que remiten a una figura delimitada, con atributos casi humanos. Si el mismísimo profeta Ezequiel describió la imagen de Dios con esta precisión anatómica, o sea, el texto de hoy nos cuestiona profundamente. ¿Nos pone contra la pared? ¿Cómo podemos seguir afirmando hoy que ese Dios no tiene imagen, si ahí está escrito? Esto genera una inquietud inmensa en nuestra mente. Es que rompe el paradigma por completo. Porque nos obliga a replantear la base misma de lo que se enseña en la religión institucional. Si los textos literales originales realmente describen al Dios de la Merkabah con detalles antropomórficos, entonces toda esta prohibición de las imágenes no es un asunto de pureza espiritual abstracta. No, tiene una función muy diferente. Resulta asombroso y hasta perturbador considerar la idea de que la prohibición no existe por carecer de imagen, sino precisamente por tenerla. ¿Acaso la prohibición buscaba deliberadamente ocultar la naturaleza física de este ser? Esa es la gran interrogante que siembra el texto. Y es lo que nos obliga a dar un paso más allá en este análisis. A ver, profundicemos en eso. Lo fascinante aquí es analizar el motivo detrás del ocultamiento. Si el dios de la Merkabah tiene una imagen finita, descriptible, sentada en un trono, ¿por qué ocultarla con tanto celo? Claro, ¿por qué la amenaza de castigo por esculpirla? La conclusión a la que llega nuestra fuente es de una profundidad psicológica tremenda. El dios de la Merkabah temía que sus acólitos, o sea que las mentes de los seres humanos, confundieran el mensaje con el mensajero.
El mensaje con el mensajero. Eso requiere que nos detengamos a diseccionarlo un poco. Es vital entender esta diferencia. Significa que este dios de la Merkabah, con su imagen, su fuego y su trono, no era el fin último de la existencia. ¿Era un portador? Exactamente. Era un intermediario, un vehículo. Entonces la pregunta obligada es, ¿cuál es ese gran mensaje que no debía perderse de vista por culpa de la fascinación visual con el mensajero? El gran mensaje oculto que portaba el dios de la Merkabah es el acceso al árbol de la vida real. Ah, el árbol de la vida. Sí, hay que entender la prohibición de las imágenes como una herramienta pedagógica extrema, casi de choque para la humanidad. ¿A qué te refieres con pedagógico? Pues a que la psique humana es perezosa por naturaleza. Si el ser humano tuviera una imagen física, digamos una estatua de ese ser de fuego y metal a la cual adorar, su mente se estancaría en lo material. Se volvería un culto idolátrico básico. Se quedaría en la adoración superficial del portador físico. Al prohibir tajantemente la imagen, se fuerza la conciencia humana a no quedarse en lo físico. O sea, le quitas la muleta visual para obligar a la mente a trabajar. Exacto. Se obliga a la mente a dar un salto evolutivo, a comprender de modo abstracto las inmensas energías cosmológicas que operan ocultas detrás de los velos de la materia. Para visualizar esta arquitectura cósmica y entender cómo funciona ese salto, necesitamos un mapa. Un mapa del universo, según estas fuentes. ¿Cómo encaja el dios de la Merkabah en esta estructura general? Bueno, si conectamos esto con la cosmogonía que presenta el documento, la estructura tiene 3 niveles principales relevantes para esta explicación. A ver, vamos uno por uno. Nosotros, con nuestra psique, nuestra biología y nuestra conciencia humana, habitamos en el universo inferior. Este nivel se denomina Yetzirah. Yetzirah, es decir, nuestro mundo. Es el mundo de la formación, de la materia densa. En el extremo opuesto, en lo más alto, totalmente fuera de toda secuencia de espacio y tiempo, está el infinito absoluto, el universo de Atzilut. El Ein Sof, del que hablábamos al principio. Ese mero, la infinitud incomprensible. Ok, tenemos el fondo y la cima. Y en medio de esos dos extremos hay un nivel intermedio, el universo de Bria, el mundo de la creación. Bria. ¿Y qué hay ahí? Es precisamente en Bria donde se encuentra el trono divino, el lugar de la Merkabah. El dios de la Merkabah funciona como un puente indispensable, un intermediario entre nuestra conciencia psíquica inferior en Yetzirah y el infinito superior en Atzilut. Me gustaría proponer una analogía para que la audiencia pueda visualizar esto con claridad, porque es mucha información. Adelante, las analogías ayudan muchísimo aquí. Imaginemos que estos universos son como un inmenso océano. Yetzirah, nuestro nivel, es el fondo marino. Un lugar oscuro, denso, sometido a una presión aplastante. Ajá, la densidad de la materia. Y Atzilut, el infinito, es la superficie donde da el sol. Un espacio abierto e inabarcable. Donde no hay límites. Exacto. Y Bria, donde está el torno de la Merkabah, es como un submarino especializado que viaja entre ambos mundos. Sirve de vehículo y de puente para que nosotros, los habitantes del fondo, podamos ascender sin que la presión del infinito nos destruya. Fíjate que es una analogía formidable. La Merkabah es ese vehículo protector. Tiene mucho sentido visto así. Sin embargo, para usar ese submarino, para ascender, no podemos estar apegados a la idolatría de la materia. Al evitar las imágenes, nos conectamos con la información abstracta que nos permite transitar hacia esas inteligencias superiores. Si el propósito de prohibir la imagen es obligar a la mente a trascender la materia, ¿hacia dónde se supone que debe ir esa mente históricamente? Hacia la recuperación de su estado original. Porque el texto sugiere que el objetivo final de esta elevación es recuperar algo que se perdió al principio de la humanidad. Y esto conecta directamente con la historia del Génesis, con el árbol de la vida en el jardín del Edén. Así es. Todo vuelve al principio. ¿Cómo se entrelaza la Merkabah con ese relato fundacional? La conexión es el corazón de este misterio teológico, ¿eh? Según el análisis de la fuente, cuando los primeros seres humanos fueron expulsados del Gan Edén, del jardín del Edén, la situación era muy particular. ¿Qué tenían de particular en ese momento? Pues que ellos ya habían comido del árbol del conocimiento.
Por lo tanto, ya habían accedido a un nivel de información inmenso. Poseían el conocimiento del Dios de la Merkabah. O sea, la información ya la tenían. Sí, pero les faltaba algo crucial. No tenían el orden espacio-temporal necesario para dominar la eternidad. Al ser expulsados, quedaron atados al tiempo lineal. A la entropía. Exacto, al envejecimiento y a la muerte en el mundo material de Yetzirah. Ok, pero aquí es donde debemos profundizar en el cómo. Porque el texto nos dice que la humanidad conserva la posibilidad latente de acceder a ese nivel de eternidad, materializando el árbol de la vida. Es una promesa que sigue vigente. Y menciona que esto se logra liquidando la maldad interna y extrayendo la bondad. Pero, a ver, ¿cómo es que la ética o la bondad alteran la realidad física o el paso del tiempo? Es una duda muy común frente a estos textos. Suena una lección moral muy bonita, pero asumo que hay una mecánica concreta aquí, ¿no? Hay una mecánica absolutamente rigurosa, no es solo poesía moral. El texto explica que la eternidad solo se puede lograr a través de la bondad por un principio de resonancia cosmológica. Resonancia cosmológica. A ver, desmenucemos eso. El sometido a las leyes del tiempo y la degradación. Exacto. En contraste, mediante el ejercicio constante del libre albedrío, si el ser humano logra liquidar esa maldad que habita en su interior, eleva la frecuencia de su conciencia. Entiendo. Es una especie de tecnología espiritual. Totalmente. Es mecánica cuántica espiritual, si quieres verlo así. Al volverse éticamente merecedor a través del libre albedrío, el ser humano sintoniza su conciencia con la frecuencia del universo de Atzilut. Donde el tiempo no existe. Así es. El mensaje supremo que trajo el Dios de la Merkabah es que si logramos esa pureza ética, lograremos acceder al árbol de la vida eterna. Lo cual significa vencer al tiempo lineal. Y alcanzar la inmortalidad física en el mismísimo campo material. Es una conquista biológica y espiritual. ¡Qué concepto tan abrumador! Se trata de evolucionar para poder vivir la eternidad de Atzilut por anticipado, aquí y ahora. Entonces, si esta es la mecánica original de la Torá, o sea, un Dios mensajero finito, una prohibición visual diseñada como gimnasia mental, y un sistema de evolución consciente basado en la ética para alcanzar la inmortalidad. Ajá, ese es el paquete completo. Surge una pregunta histórica inmensa, porque todo esto suena radicalmente diferente a lo que la religión tradicional, la estructurada y masiva, nos ha enseñado durante siglos. Es que no se parece en nada. Hoy en día casi nadie habla de un Dios finito de la Merkabah. Si esta era la clave, ¿qué pasó? ¿Quién la desconectó y por qué se perdió esta lectura literal de los textos? Lo que ocurrió fue uno de los procesos de censura y ocultamiento intelectual más monumentales de la historia. ¿Censura intencional? Te identifica dos grandes líneas de ocultamiento en las que trabajaron incansablemente para alterar esta percepción. A ver, ¿cuál fue la primera línea? La primera fue la mesianización del Dios de la Merkabah. ¿A qué se refiere el documento exactamente con mesianización? Pues que tomaron a esta figura intermediaria, que tenía una función cosmológica clara como puente, y la transformaron en un concepto mesiánico futuro. Ah, lo proyectaron hacia adelante. Exacto. Lo convirtieron en un salvador político y espiritual abstracto que llegaría al final de los tiempos, diluyendo así su presencia como el Dios literal que interactuaba en el texto bíblico presente. Claro, lo sacas de la ecuación inmediata. ¿Y la segunda línea de censura? La segunda fue el ocultamiento intencional y sistemático de los antropomorfismos de Dios. De las características físicas que vimos en Ezequiel. ¿Sí? El objetivo político y teológico de los fariseos era llevar la concepción del Dios de Israel desde el Dios de la Merkabah, que era finito y visual, hacia un Dios infinito y totalmente abstracto. O sea, querían que encajara solo con el Génesis. Exactamente. Querían que toda la lectura bíblica encajara únicamente con la imagen del Dios creador cósmico del primer capítulo del Génesis. Querían esconder el misterio de la Merkabah bajo el manto incomprensible de la creación original. Hablemos de ese ocultamiento en la práctica, porque el texto menciona algo llamado las 18 enmiendas del Sanedrín al texto original de Moisés. El famoso Tikkun Sofrim. De eso estamos hablando, ¿no? Pero a ver, ¿acaso las autoridades religiosas tomaron el texto considerado sagrado y literalmente le pasaron corrector? Básicamente sí.
Fueron enmiendas intencionales al texto bíblico original. Es impresionante que se atrevieran a hacer eso. Pues lo hicieron. Aunque no añadieron grandes párrafos, cambiaron palabras clave. Modificaron verbos o pronombres que implicaban que Dios tenía reacciones humanas. O que se movía físicamente. Exacto. O que interactuaba de forma material con los profetas. Cambiaron todo eso por expresiones más distantes o reverenciales. Todo esto para borrar el rastro del cuerpo físico de la divinidad. Para que no quedara huella de ese Dios finito. Estamos hablando de alterar la teología fundamental reescribiendo la fuente primaria. Pero el análisis también menciona a una figura monumental que llegó siglos después y consolidó todo este cambio. Un gigante, sí. Un gigante en la historia del pensamiento filosófico y religioso. Maimónides, conocido como Moshe ben Maimón, el gran sabio del siglo XII. Su influencia es incalculable. ¿Cuál fue su papel en esta desconexión definitiva con el texto literal? Maimónides fue el arquitecto final de este cambio de paradigma. Él, en palabras de nuestra fuente, remató la tarea. Remató la tarea. ¿Qué frase tan fuerte? Es que él llevó a cabo la desantropomorfización total de Dios. Su influencia fue tan gigantesca que estableció los 13 principios de la fe judía que siguen vigentes hoy en día. ¿Y qué dice sobre este tema en particular? Bueno, el tercer principio de fe, dictado por Maimónides, es la creencia absoluta e inquebrantable de que Dios no tiene cuerpo y de que absolutamente nada físico puede atribuírsele. Ni forma, ni movimiento, ni imagen. Nada. Maimónides utilizó todo su peso intelectual y el concepto del Maaseh Bereshit, que es el acto cósmico de la creación inicial, para anular y borrar del mapa al dios de la Merkabah. Es un choque de trenes monumental en la historia del pensamiento. Totalmente, porque son dos visiones incompatibles. Porque tenemos por un lado a Maimónides construyendo un rascacielos filosófico inmenso, intentando purificar la idea de Dios hacia la abstracción total, influenciado quizás por la filosofía aristotélica de su época. Seguro que la filosofía griega tuvo mucho que ver. Pero por otro lado, el texto de Ezequiel sigue ahí. No lo pudieron borrar completo. Siguen las Biblias de todo el mundo, con sus descripciones de ruedas dentro de ruedas, de tronos de zafiro y de una figura de fuego y metal incandescente con forma humana. Ahí sigue, a la vista de todos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que extrae nuestra fuente de este profundo debate histórico? La conclusión del texto fuente es directa, tajante y no deja lugar a ambigüedades. A ver. Subraya que el trabajo intelectual de Maimónides fue sumamente meritorio, brillante desde el punto de vista filosófico y esencial para la supervivencia intelectual del judaísmo en su época. Claro, se le reconoce el mérito. Sin embargo, al final resultó erróneo si nos apegamos estrictamente a la fuente primaria literal. Es decir, la filosofía perdió contra el texto literal. Exacto. Los textos literales desmienten categóricamente el esfuerzo de Maimónides. ¡Qué fuerte afirmación! La pretensión de forzar al infinito, al En Sof, para hacer desaparecer al dios de la Merkabah que relata la Torá, fue un error fundamental de interpretación según esta fuente. Porque el texto dice otra cosa. El texto original sostiene de modo claro que el dios de la Merkabah es un ser finito, que habita en Bría y que sí tiene imagen. Y no hay vuelta de hoja con la lectura literal. En ninguna parte del texto fundacional se afirma que este ente intermediario carezca de forma. Una cosa es lograr la abstracción mental mediante la prohibición de esculpir imágenes. Que era la herramienta pedagógica que mencionamos. Exacto. Y otra muy diferente es intentar lograr esa abstracción negando o censurando la naturaleza antropomórfica que el texto declara explícitamente. Es una verdadera avalancha de conocimiento para asimilar. Hace de un viaje intenso en este análisis profundo. Así que vamos a recapitular los puntos críticos que hemos desenterrado de estas fuentes para tener el panorama completo. Me parece excelente para asentar las ideas. Primero, establecimos a través de una deducción lógica rigurosa que la prohibición de hacer imágenes no se debió a que Dios fuera una entidad infinita invisible, sino precisamente a que el dios de la Merkabah, el intermediario descrito con lujo de detalles anatómicos por el profeta Ezequiel, poseía una imagen finita. Ajá, ese es el primer pilar. Segundo, descubrimos que esta censura visual no era un capricho,
Tenía un propósito sublime de evolución de conciencia. Era una estrategia para evitar que la mente humana cayera en la trampa de adorar al mensajero material, forzándola a dar un salto abstracto hacia el mensaje. Que es lo verdaderamente importante. Y ese mensaje es gigantesco. La posibilidad real de acceder al árbol de la vida eterna. Una conquista biológica y espiritual, donde a través del libre albedrío, el ser humano debe erradicar su maldad para elevar su conciencia, sintonizarse con el infinito y lograr la inmortalidad venciendo las leyes del espacio y el tiempo. El objetivo último de la humanidad en pocas palabras. Y tercero, desenmascaramos cómo, a lo largo de los siglos, hubo un esfuerzo sistemático por censurar esta realidad, comenzando con las 18 enmiendas del Sanedrín que alteraron el texto de Moisés para borrar los rastros físicos. El famoso ocultamiento histórico. Y culminando con el tercer principio de fe del monumental filósofo Maimónides, la religión institucional intentó ocultar y desantropomorfizar al dios de la Merkabá, sustituyéndolo por un creador cósmico abstracto. Es una síntesis perfecta de la información que nos brindan las fuentes. De analizar todo esto nos deja frente a un abismo de reflexión fascinante. Sí, la verdad es que te deja pensando muchísimo. Permítanos trasladar esta inquietud central a la audiencia, a quienes nos acompañan al otro lado del audio. Claro, la gran pregunta final. ¿Es posible que la prohibición haya sido desde el principio mismo de la humanidad una avanzada herramienta de psicología cognitiva para ocultar la naturaleza física de lo divino y forzar a la mente a elevarse hacia una conciencia superior? Es una premisa que, de verdad, cambia por completo la forma en que entendemos la relación de la conciencia humana con la historia sagrada. Y para cerrar, dejemos una idea final para la reflexión prolongada de la audiencia. A ver, adelante. Si figuras históricas tan enormes, eruditas y respetadas como Maimónides lograron alterar de manera tan profunda la comprensión general de un texto literal, y lo hicieron basándose únicamente en un esfuerzo filosófico para hacer encajar a Dios en la abstracción, ¿qué otros inmensos misterios divinos estarán escondidos a plena vista simplemente porque la humanidad ha dejado de leer las palabras tal y como fueron escritas originalmente? Una pregunta que retumba en la mente y que definitivamente invita a seguir cuestionando cada certeza, cada dogma que damos por sentado en la historia. Sin duda hay mucho que seguir explorando. Ha sido un recorrido analítico verdaderamente revelador. Nos despedimos desde nuestro estudio de grabación en la Ciudad de México, anticipando el siguiente episodio, las diferentes posiciones con respecto al Dios finito o no, antropomórfico o no, en este podcast El Nombre de Dios.